El primer antecedente que vamos a ver es nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 29, establece la privacidad de la correspondencia y las comunicaciones. E igualmente considera este tipo de datos inviolables por un tercero sin que medie una acción judicial. Los artículos 42 al 44 establecen específicamente medidas sobre protección de datos dentro de la Constitución Nacional y son las primeras notas que vemos de los derechos y los principios fundamentales que rigen nuestra norma de protección de datos vigente al día de hoy. En el artículo 42, que es el que vemos en pantalla, hablamos sobre el derecho al acceso a la información personal. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario o el titular del dato tiene que tener el derecho de acceder al dato que proporcionó al responsable. También hablamos sobre el derecho a la rectificación. ¿Qué es la rectificación? Es modificar cualquier dato que el titular del dato pueda considerar que es equívoco, que pueda ser no idóneo, pueda ser no necesario. A grosso modo. Y luego, en el artículo 44 de la Constitución, contemplamos lo que es la acción de habeas data. Podemos entonces empezar a hablar sobre la legislación nacional y los diversos antecedentes que existen. Dentro de la legislación nacional, el primer antecedente que veremos en orden cronológico va a ser la Ley 3 del 2000, que es sobre las enfermedades de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana. En esta ley se habla más que nada sobre un tipo de datos en específicos que son los datos sensibles. Los datos sensibles de aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad de VIH o SIDA. En esta norma se establece como derecho fundamental la confidencialidad del paciente y de su diagnóstico. Para poder hacer una prueba también de esta enfermedad debe mediar un consentimiento por parte del titular del dato, en este caso en particular. Luego tenemos la Ley 6 del 2002 sobre transparencia de acceso a la información pública, que también nos va a hablar sobre lo que son algunos de los derechos ARCO. Va a hablar del derecho al acceso y el derecho a la rectificación también. La ley 68 del 2003, y disculpen ahí una fe de ratas, la ley 68 del 2003 también habla de datos sensibles. El título correcto es sobre los deberes y los derechos de los pacientes. En esta norma, que en estos momentos de COVID es vital porque es la que rige el diagnóstico y la privacidad del paciente, se contempla de la confidencialidad de ese dato sensible, de que los médicos deben mantener el secreto profesional, de que el dato debe ser recabado con el previo consentimiento del titular para ser tratado, es decir, tiene que haber un consentimiento previo e inequívoco. Luego tenemos la Ley 24 del 2004 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito. Y en estas normas, y va a ser la constante durante todo el tema de protección de datos en Panamá, se van a contemplar derechos fundamentales para el titular de los datos que son denominados derechos ARCO. Aquí se veían inicialmente los derechos ARCO y en las normas anteriormente mencionadas, previo a que existiese una legislación en específico, sobre la protección de datos en Panamá. Luego tenemos la ley 51 del 2009, que es para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones y adopta otras disposiciones. Esta norma también habla mucho sobre lo que son las medidas protectoras de aquellos datos que sean recabados por estas empresas. Podemos entonces empezar a conversar sobre la ley 81 del 2019. Esta ley fue aprobada en marzo del año pasado, pero es importante connotar de que esta ley no se encuentra en vigencia a la fecha.
La ley entrará en vigencia a partir de marzo del 2021, ya que se le da a la ley 81 del 2019 una ventana de 2 años exactos para su reglamentación. Reglamentación que debe estar por iniciar en la Asamblea Nacional para poder que esta ley entre en vigencia en el tiempo mencionado. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta ley? Pues toda persona, natural o jurídica, de derecho público, privado, lucrativa o no, que realice tratamiento de datos personales. Y es importante connotar que con tratamiento de datos personales no nos estamos refiriendo a la obtención de datos personales en Internet, porque está la errónea concepción de que el tema de protección de datos solamente opera en el mundo electrónico. Todo lo contrario, los datos están todos los días en nuestra vida. Un ejemplo de esto es cuando llegamos a nuestro trabajo y marcamos para la hora con nuestra huella. La huella es un dato biométrico, es un dato sensible y por lo tanto tiene tiene una protección mucho más fuerte de lo que puede tener un dato no tan sensitivo como lo es un dato sensible. Entonces, por lo menos ahí tenemos un dato. Cuando firmamos un contrato, digamos, de servicios de un gimnasio, y en el gimnasio nos pide nuestros correos, nos pide nuestro número de teléfono, nuestra cédula, todo eso son datos. O sea, que no estamos viendo que los datos simplemente es llenar un formulario en Internet y por tanto me cubro con los términos y condiciones de uso, sino que muchos de los contratos de nuestros servicios que brindamos actualmente tienen que contemplar cláusulas sobre la protección de los datos que se están recabando para poder dar un servicio. ¿Qué tratamientos están exceptuados del cumplimiento bajo la ley? Pues aquel aquel realizado por una persona natural para actividades exclusivamente personales o domésticas. Digamos, bueno, tiene algo que ver en mi casa, le pido el número de cédula a mi mamá, un ejemplo. Aquel realizado con fines de prevención, investigación, detección o ejecución de infracciones o sanciones penales, el de inteligencia financiera y relativos a la seguridad nacional, datos relacionados con organismos internacionales en cumplimiento de una obligación internacional y aquellos que son obtenidos mediante un proceso previo de anonimización o disociación. Estos son tipos de datos que no van a necesitar cumplir con el requerimiento de la ley 81 del 2019. Bien es cierto, porque puede que haya un interés superior, como es el caso de la seguridad nacional, o puede que también estén regulados por leyes especiales y que ya contemplan los requisitos mínimos que tiene la ley 81 de 2019 e inclusive contemplan requisitos mucho más fuertes y más completos para el área en específico que se está utilizando. ¿Cuándo puede realizarse el tratamiento de un dato? O sea, ¿cuándo podemos utilizar un dato o podemos recabarlo, podemos guardarlo? Cuando se haya obtenido el consentimiento del titular, es la primera de las opciones. Y el consentimiento, quiero que nos lo quedemos en la mente, en la trayectoria de lo que va a ser este seminario, porque es uno de los pilares fundamentales para poder hacer un tratamiento adecuado de un dato y que se encuentre debajo de la regulación panameña e inclusive la legislación europea en materia de protección de datos. También cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación contractual en el que el titular del dato sea parte. ¿Eso qué quiere decir? Un contrato en que, digamos, es mi cédula, un ejemplo, es mi cédula, un contrato en el que yo sea parte y por tanto se está utilizando mi cédula. Cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, también es necesario que aquí el titular sea parte. Si el titular no es parte, no se puede realizar el tratamiento. Cuando sea autorizado por una ley especial, como las que hablamos anteriormente, que forman parte del antecedente de la protección de datos en Panamá, y cuando son obtenidos mediante un proceso previo de anonimización o disociación.
No se requiere la autorización para realizar los siguientes, el tratamiento en los siguientes. Primero, cuando el dato se encuentre en fuentes de dominio público. Digamos, un ejemplo clásico puede ser el perfil de una firma de abogados. En el perfil de una firma de abogados, en una página web, vamos a encontrar usualmente datos de los abogados que conformamos parte de la firma, como son su currículum, su correo, su nombre completo, entre otros datos. Esos datos que están en esa fuente pública, que es Internet, en el que cualquiera que entra a la página puede acceder a ellos, no son datos en donde la persona que recabe mi correo de abogada me vaya a tener que pedir el consentimiento para usar ese dato, porque lo obtuvo de esa manera. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la información que colgamos en nuestras páginas de Internet, porque si no queremos que el día del mañana, digamos, nos envíen un newsletter en el que nosotros no nos suscribimos, pero puede ser que ese newsletter la persona haya hecho una base de datos con información que se encontraba en fuentes de dominio público, como son, en este caso, y sectorizándolo, las páginas web de los abogados. Se metió en la página web de, no sé, 25 firmas de Panamá, sustrajo los correos que ahí estaban, que eran de dominio público, hizo su lista de envío y bueno, envió el newsletter sectorizado para las firmas abogados que están ahí. Ahí eso es un tratamiento ilícito a pesar de que no se contaba con el consentimiento del titular. Aquel tratamiento autorizado por ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Y en este punto es muy importante mencionar que si bien es cierto, no habrá que pedirle consentimiento al titular, digamos, para fines estadísticos como los que estamos viviendo en estos momentos del tema del COVID-19. Yo puedo hacer una estadística, pero yo tengo que disociar el dato que yo estoy adquiriendo. Es decir, yo puedo poner que en Panamá hay 10.000 enfermos de COVID, en el que 60% son hombres y 40% son mujeres. Lo que yo no puedo hacer es publicar el nombre de los enfermos de COVID como parte de una estadística. No, tengo que disociarlo. Y disociarlo significa hacer que sea imposible identificar al titular de ese dato. Por eso se hace de manera general. En vez de decir el nombre de la persona, se hace el cambio a simplemente un número. Era un hombre de 23 años que estaba enfermo de COVID. Eso es disociar el dato, en vez de decir su nombre y apellido, que ya lo hace una persona identificable. Luego tenemos los casos de urgencia médica o sanitaria. Este es en el caso de que, digamos, lastimosamente una persona sufre un accidente y a la persona haya que recabar sus datos para poder iniciarles un proceso de urgencia. La persona está inconsciente. En ese momento, claramente hay que accionar para poder asegurar el derecho a la vida. No se puede esperar a que la persona reviva o la persona recobre conciencia para entonces proceder a hacer todos los tratamientos médicos necesarios para salvar su vida. Entonces, en ese momento se recaban los datos que la persona tenga, digamos, de emergencia consigo en su cartera o en lo que se encuentra en la cédula y se procede a tratar al paciente. Ya luego de que el paciente recobre nuevamente la conciencia, entonces se le informará lo que se le hizo, se le dirán los datos que se recabaron. Pero en esos casos no se requiere autorización porque hay un derecho que prima, que es el derecho a la vida. Los que se recolecten dentro de las funciones de la administración pública. Esto es un ejemplo bastante claro, aquellos que estén en bases de datos públicas. Ejemplo de esto puede ser aquellos que sean accesibles en la base de datos del registro público, aquellos que sean accesibles en la base de datos de la Dirección de Registro de Propiedad Industrial, o sea, como ejemplos. Si yo puedo acceder a él y es un dato público, yo puedo utilizarlo sin tener que solicitar la autorización al titular. Y los de carácter financiero, bancario, económico o comercial que cuenten con el consentimiento previo. O sea,
ya tienen que tener un consentimiento previo para poder que no se requiera una autorización a posterior. Entonces, como les comentaba del consentimiento y que es muy importante que lo tengan en mente, los pilares para poder hacer un compliance que permita reducir riesgos en casos de responsabilidad por el tratamiento incorrecto de datos personales, son tres pilares los que tenemos que ver. El primero de ellos va a ser el consentimiento y seguidamente después de esta diapositiva vamos a ver los otros dos. El consentimiento es la autorización del titular para el tratamiento de sus datos. ¿Eso qué quiere decir? En un contrato, por ejemplo, poner yo, Ricardo Cambra, con cédula de identidad personal tal, autorizo a la empresa tal a utilizar mis datos o al tratamiento de mis datos para los fines antes expuestos. O sea, tiene que estar en el contrato. Luego de eso, y tiene que estar la autorización que pueda ser trazable y que sea informada, que es la característica principal. O sea, que el titular del dato sepa para qué se van a usar sus datos, por cuál tiempo, dónde van a estar guardados sus datos, cuáles son la seguridad para los datos que se están utilizando por parte del responsable. Y deben asegurar su trazabilidad. Por eso es el punto que les mencionaba del contrato y lo traigo a el ambiente laboral, que dentro de ese contrato laboral esté la autorización del titular para utilizar esos datos en específico, o por lo menos en el caso del gimnasio, como les comenté, que dentro de ella haya una cláusula sobre el tratamiento de datos personales y sobre todo en el que el titular del dato establezca o declare que está informado sobre el uso que se le va a dar o el tratamiento más bien que se le va a dar a sus datos personales por esa relación contractual. O sea, esto va a ser algo para ahora en adelante, lo vamos a tener que tomar con más consideración y lo vamos a tener que incluir como una cláusula base dentro de nuestros contratos. Luego está el tema de la solicitud, que igual lo acabo de comentar. Esto debe estar en un idioma claro y sencillo, comprensible y de fácil acceso. O sea que en este punto hay que quitarnos un poco el lenguaje de abogados, que es complicado. El titular tiene el derecho a entender a la perfección para qué está dando la autorización para tratar su dato. Entonces, eso es un derecho, nuevamente, para que lo tengamos bastante en cuenta. Por lo tanto, hay que asegurar cumplir con él para no caer en lo que van a ser las faltas y las infracciones que vamos a ver más adelante. Y en el caso del dato sensible, que fue lo que conversamos con anterioridad, ejemplo, datos médicos, datos biométricos, y aquí entra un punto mucho más importante. Usualmente para marcar en las oficinas no se te pide un consentimiento. Como trabajador no se te pide, o en el gimnasio, porque también ya muchos gimnasios han puesto estos sistemas para poder entrar si estás afiliado. No se te pide el consentimiento ni se te dice cómo va a ser tratado ese dato sensible, que nuevamente tiene un tratamiento en especial. Y el consentimiento en este caso debe ser previo, irrefutable y expreso. O sea, nuevamente, expreso. No queda dentro de una conversación con el dueño del gimnasio o queda sobreentendido en la relación laboral, que es lo común. No. Eso tiene que estar por sentado, por escrito, que permita nuevamente que se cumpla con las características anteriormente mencionadas, que se pueda asegurar la trazabilidad de ese consentimiento. Busco el papel. ¿Dónde está el papel en donde me diste el consentimiento? Mira, aquí está y están los fines para los que era. Entonces vamos a tener que ir cambiando un poco el tema de la relación laboral, empezar a añadir todo lo que son las cláusulas con el tratamiento de datos personales del empleado y también, y lo digo porque son los ejemplos que más veo, y también en el caso de los gimnasios hay que empezar a poner esas cláusulas para poder salvaguardar el negocio.
El segundo pilar importante para el compliance adecuado de protección de datos personales y acorde a lo que establece la Ley 81 del 2019 son los principios. En total, son 9 principios con los que hay que cumplir. El principio de lealtad, que significa que el dato no haya sido recabado con engaño, con dolo o con falsedad. O sea, no esté recabando un dato que no necesito y con un propósito oculto. Por ejemplo, está el principio de finalidad. Los datos tienen que ser recabados para una finalidad en específico y el titular del dato tiene que conocer cuál es esa finalidad. No puede ser una finalidad distinta, digamos. Lo estoy recabando para fines laborales y luego ese dato lo paso a otra empresa. Un ejemplo, si dentro de el formulario donde yo recabé esa información, yo no establezco que lo voy a pasar a otra empresa también para fines laborales, yo estoy incumpliendo con la ley, aunque la empresa sea del mismo grupo económico. Es necesario que eso esté establecido en el formulario en donde yo recabé el dato para que entonces se cumpla con esa finalidad. Luego está el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad significa que deben recabarse los datos mínimos necesarios para la finalidad para los cuales están siendo recabadas. Un ejemplo, y nuevamente usaré el tema laboral porque siento que es lo más comprensible. Si yo estoy recabando tus datos en un formulario con fines de una contratación, puede que los datos que yo necesiten sean nombre, cédula, dirección, número de teléfono, datos para planilla, como son dependientes, entre otros. Pero yo no tengo por qué preguntarte, por ejemplo, cuál es tu afiliación o tu creencia religiosa. Eso no es necesario para un fin de contratación. Entonces ahí estaríamos fallando al principio de proporcionalidad. Con esta ley es importante que entendamos que no vamos a poder pedir datos en una manera amplia. Todo lo contrario, vamos a tener que solicitar los datos mínimamente necesarios, porque en el caso que pidamos más datos de los necesarios, entonces vamos a caer en una infracción a esta norma, porque no vamos a estar cumpliendo con uno de los principios, que es el principio de proporcionalidad. Está el principio de licitud, que trata sobre que los datos tienen que cumplir con el principio de proporcionalidad y de finalidad prácticamente, porque habla de que tienen que ser recabados los, los datos mínimos necesarios para una finalidad en específico y que aparte también se le pueda asegurar al titular del dato lo que viene siendo el acceso a ese dato. El principio de portabilidad es que si el titular del dato solicita una copia de sus datos, el responsable se la tiene que asegurar y se las tiene que dar en un idioma comprensible y en un formato que no sea técnico. El principio de veracidad y exactitud no es más que la información o los datos personales que suministres siempre tienen que ser veraces y exactos. Por ejemplo, hay datos que van cambiando a lo largo de los años. Uno clásico, y puede ser quizás para temas de contratación, es el de una persona que entra en una empresa soltera, pero después de los 3, 4 años ya no está soltera, ahora está casada y tiene un dependiente que vendría siendo un hijo, es un ejemplo. La persona, o el más bien el responsable, tiene que asegurarse de que los datos que tiene en su posición estén actualizados. En este caso vendría siendo el empleador. El empleador se tiene que encargar de actualizar ese dato. Si dentro de mi empresa Andrea ahora se casó y tiene un hijo, yo tengo que actualizarlo en cuanto eso pase, no dentro de 3 o 4 años. Igual, más adelante veremos que a pesar de que esto es un deber del responsable del tratamiento del dato, igualmente es un derecho que tiene el titular del dato. Por lo tanto, si el responsable no lo ha hecho, igualmente el titular va a poder solicitar. Está el principio de seguridad de los datos, que trata más que nada de todas las medidas de seguridad técnica e informática para la seguridad de la información, e igualmente
en el caso tal de que haya una vulneración o una sospecha fundada de que hubo una vulneración, se le debe informar al titular de los datos lo más pronto posible para minimizar los riesgos. Está el principio de transparencia, y disculpen, que nuevamente también es que el titular pueda acceder a sus datos, y el principio de confidencialidad, que no es más que esos datos son confidenciales y de tal manera lo tiene que tratar el responsable y el custodio. Y cuando hablamos de responsable y de custodio, también hablamos, digamos, de la carga laboral que está debajo del responsable y del custodio. Por lo tanto, los empleados de estas personas, durante su relación profesional y después de su relación profesional, van a tener que guardar el secreto con respecto a los datos que tuvieron en su custodia. Luego, y el tercer y último pilar sobre la protección de datos en Panamá y que está contemplado en nuestra ley, tenemos los llamados derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos a acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El derecho a acceso no es más que el titular está facultado a acceder a los datos que una persona de derecho público, privado, natural o jurídica, lucrativa o no, tenga en su poder. Y así como tiene el derecho a acceder y verificarlos, también tiene el derecho a rectificarlos. Y rectificarlos no es más que modificar o actualizar cualquier dato que pueda ser considerado que es inequívoco, erróneo, entre otras características. Por lo menos yo, si veo que mi número de cédula termina en un 6, mi número de cédula termina en un 7, yo tengo el derecho a solicitarle al responsable del tratamiento de ese dato que debe modificar ese dato porque está erróneo dentro de la base de datos que ellos tienen. Luego está el derecho de cancelación. El derecho de cancelación es el derecho a cancelar, no rectificar, no modificar, aquí estamos eliminando, a cancelar cualquier dato que también sea erróneo o equívoco y que esté en posesión o en las manos del responsable del tratamiento o el custodio del tratamiento. Está el derecho a oposición, que no es más que el derecho a negarme a que traten mis datos de alguna manera en específico. O sea, a revocar el consentimiento. Y si bien es cierto, el consentimiento se puede revocar, la ley nacional, en la ley 81 del 2019, habla de que ese efecto no va a ser retroactivo. O sea, ese efecto va a ser a partir de la fecha en que se concede esa oposición al uso de ese dato. Y está el derecho de portabilidad, que nuevamente no es más a cumplir con el principio que anteriormente conversamos, que habla de que el titular del dato tiene derecho a poder obtener una copia de sus datos, que se les sean entregadas en un formato con un lenguaje claro, sencillo y comprensible. La ley contempla por ahora 3 términos. Primero, el término para la modificación de datos erróneos, inexactos, equívocos e incompletos. El responsable del tratamiento de datos va a tener solamente 5 días para poder modificar los datos y atender a la solicitud del titular. O sea que es prácticamente 5 días hábiles, vendría siendo un periodo de lunes a viernes. No puede ser más de eso porque entonces estaría incurriendo en una infracción a la normativa y podría ser sancionado. Luego está la respuesta a solicitud presentada por el titular al responsable del tratamiento sobre sus datos. Ahí, digamos que en el ejercicio de otros de mis derechos ARCOS, yo me comunico con el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento va a tener 10 días hábiles a partir de la solicitud para poder contestarme. En ese caso estamos hablando de un periodo de lunes a viernes, por ejemplo, pasa fin de semana y luego lunes a viernes de nuevo. Tenemos hasta el siguiente viernes. Y la conservación del dato personal, que esto es un punto bastante interesante y que merece ser leído a conciencia. Se ha hablado de que se puede conservar el dato por 7 años, pero la realidad es que ese periodo de 7 años es a partir desde el momento en que se extinguió la obligación legal de conservarlo.
Como sabemos, hay leyes específicas que hablan de cuánto tiempo podemos tener un dato en específico en nuestra posesión. Luego de que se haya vencido ese término, que es la obligación legal mínima que yo tengo 7 años más para seguir conservando el dato personal en mi custodia y voy a tener que seguir asegurando tanto los principios como los derechos ARCO. ¿Qué pasa cuando este periodo termina? Hay que eliminar el dato y certificar la destrucción del dato personal que teníamos en nuestro poder. En cuanto a las faltas, les comento que la entidad encargada para investigar las faltas, para también recibir las denuncias y también imponer las sanciones es la Autoridad Panameña de Transparencia de la Información, la ANTAI. Las sanciones van a ir de $1,000 a $10,000 atendiendo al caso en específico, e igualmente esto no impide a que el titular pueda iniciar reclamaciones por daños y perjuicios al responsable o al custodio del tratamiento del dato. Las sanciones pueden ser leves, graves y muy graves, y aquí vamos a ver un par de ejemplos de los que contempla la norma en estos momentos. Nuevamente, no tenemos reglamentación aún y por lo tanto esa reglamentación puede tipificar nuevas conductas o podrá tipificar ciertos agravantes o ciertos atenuantes al respecto a la sanción, respecto a la infracción, perdón. Tenemos las leves, que es no remitir y o informar al ANTAI dentro de los plazos requeridos la información del ordenado en la ley 81, su reglamento o cualquier otra disposición legal. Esto en el caso tal de que el ANTAI solicite algún tipo de reporte sobre el uso de las bases de datos, sobre la actividad del responsable o del custodio de los datos personales. Luego están las faltas graves, que es efectuar tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular. Y aquí van a ver de la importancia de por qué debemos contar con el consentimiento como uno de los pilares necesarios y más importantes para tratar datos personales en nuestras organizaciones. Infringir los principios y garantías establecidos en la norma. Nuevamente, como comentábamos anteriormente, en este caso nos referimos a los 9 principios que tratamos con anterioridad y los derechos ARCO, que son 5 que mencionamos también. Almacenar datos personales sin contar con las adecuadas condiciones de seguridad. Y esto es como más que nada reiterativo, porque ya almacenar datos sin contar con las adecuadas condiciones de inseguridad sería faltar al principio de seguridad de la información, lo cual ya faltar ese principio es una falta, y es una falta grave, lo acabamos de mencionar. Y luego están las faltas muy graves, que es recuperar datos de manera dolosa. Aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado con el tema de la venta de base de datos, remitir a bases de datos a un amigo, por lo menos, un ejemplo, ay, mira, tengo este listado de la oficina de una investigación que hicimos respecto a esta industria. Te la voy a pasar para que tú también la puedas utilizar. Eso no se puede hacer. O sea, no se puede hacer porque quizás al titular del dato no se le informó que se le iba a pasar a esa persona. Y luego está no observar las regulaciones establecidas respecto a datos sensibles. Ahí aplicaría no solamente la ley 81, aplicaría la ley 63 del 2008, como lo mencionamos, y la ley sobre infecciones de transmisión sexual e inmunodeficiencia humana, como cualquier otra que pueda ser emitida por el MINSA y que considere o contemple datos sensibles. Hay que ver también el tema de la biometría, que también es un dato sensible, para poder llevarlo bien en lo que son las empresas y los gimnasios. El tema de la política de la Unión Europea es muy importante que se vaya tratando. Creo que en Panamá muchas empresas se fueron adaptando a esta regulación y más aquellos que tenían clientes europeos. ¿Por qué la política de la Unión Europea afecta a Panamá? Precisamente por el artículo que estamos observando que habla de la aplicación territorial. Y habla que el presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a esto se les requiere su pago o el control de su comportamiento en la medida que tenga
lugar en la Unión. Vamos a hacer un ejemplo. Un cliente o un posible cliente entra en la página de CLD y observa lo que viene siendo eh, mi correo electrónico. Inmediatamente me escribe pidiéndome una cotización sobre un tema en específico, le pido ciertos datos que son necesarios para poder hacer esa cotización. En ese momento, a mí, a pesar de estar en Panamá, me está operando la regulación de datos de la Unión Europea. O sea, en ese momento, ese dato que yo recabé aquí en Panamá, yo le tengo que dar el trato de la Unión Europea. Y yo considero que esta legislación, a pesar de no ser panameña, es uno de los antecedentes que tenemos en la nación sobre el compliance de protección de datos personales. ¿Y por qué? Porque cuando surgió esta regulación, nos tocó a muchas empresas adaptar la política de tratamiento de datos personales a una legislación extranjera. Y la norma que tenemos en Panamá es una norma que se asemeja mucho a la norma de la Unión Europea. Obviamente, la Unión Europea tiene mayor trayectoria, mayor conocimiento y mayor experiencia en el tema de protección de datos personales y por eso esta norma es un poco más fuerte y más estricta con el tema de la protección de los datos personales. Sin embargo, habría que esperar nuevamente, ver qué es lo que va a ser la reglamentación de la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales en Panamá, para poder ver verdaderamente también cuáles son los estándares mínimos para cumplir con cada uno de los principios, de los derechos, con el tema de la seguridad, cómo se tiene que recabar el dato, entre otras cosas que claramente ya contempla la norma europea.